Muy buenas tardes a todos, Baruch Hashem, gracias a Kadosh Baruj Hu por su participación, por todas las bondades, por todo lo que nos bendice en este nuevo día. Recordemos ya que este miércoles comenzamos un nuevo mes, Baruch Hashem, y vamos a hablar, sí, un tema de Emuná en esta mañana, sí, deseándoles a todos una bonita tarde, llena de bendición, de éxito. Y tomemos el ejemplo de un siervo que trabaja en el palacio del rey y que accidentalmente rompe un valioso objeto. Vemos que si se enfurece y se revela gritando, uff, fracasé, basta ya, ¿sí? No quiero trabajar más aquí. ¿Qué es más grave? ¿El hecho de haber roto un objeto valioso o su rebeldía contra su amo? Vemos que en vez de pedir perdón y tratar de trabajar extra con devoción para rectificar sus actos y demostrar su lealtad, vemos que abandona todo. El siervo que actúa de esta forma probablemente será castigado tanto por el objeto que rompió como por una insolencia. Así que en el mejor de los casos le dirán, cállate ya, toma la escoba y barre. Descarado agradece por el hecho que aún te permitimos trabajar en un lugar como este. ¿Sí? Entonces vemos que el siervo está trabajando con el rey y de repente pues se accidentalmente rompió algo, ¿sí? Que era valioso para la monarquía. Y en vez de hacer, sí, a ver, de arrepentirse, de pedir perdón por no haber sido más cuidadoso, por no haberse esforzado un poquito más, sí, perdón, que tengo dos llamas puestas, no haberse puesto, ¿verdad? Pues, esforzado un poquito más en su, ¿verdad? En su responsabilidad, en su ser más precavido, ¿sí? Vemos que se enfurece, fracasé, menciona, se queja, dice basta ya, no quiero trabajar más aquí. Y vemos que entonces el rey ve su rebeldía, ¿sí? Ve su rebeldía. Dice, ¿cómo puede hablar? Dice, ese siervo hubiese adquirido mayor misericordia del rey con pedir perdón en vez de rebelarse a Dios. Lo mismo ocurre con cada persona. Su mayor mala inclinación no es el fracaso de la caída. Esa es una pequeña inclinación al mal. ¿Sí? El fracaso no es haber caído en una tentación. Sí, es una pequeña inclinación al mal. La más grande inclinación al mal es su autopersecución, el culparse, que es de hecho el producto del orgullo. ¿Sí? No hay peor desvergüenza que esa. Fracasaste en lugar de recibir del fracaso, en lugar de recibir el fracaso con humildad, te enorgulleces, te enojas, te culpas, te quejas, caes en la depresión y a la desesperación y de hecho te rebelas contra el Creador y dejas de servirlo. ¿Sí? Y si vamos a mirar, eso es lo que desea la mala inclinación. La mala inclinación no desea que una persona se caiga, porque sabe que se va a levantar. ¿Sí? Cuando una persona se cae, se levanta. ¿Sí? No se queda en el suelo tirado. ¿Sí? ¿No? El Yeserá no quiere eso. El Yeserá quiere que la persona no se levante. ¿Sí? Y cuando la persona cae y cae en tristeza, en tristeza, en tristeza, ahí el Yeserá está logrando
Es su objetivo. A veces no. Se está logrando su objetivo, que es lo que desea. No se levante, que abandone lo que está haciendo, que abandone al Kadosh Baruj Hu, que abandone el Creador. Y vemos que comienza a enorgullecerse la persona, comienza a enojarse, lo comienza a culpar, lo comienza a enojar, lo comienza a enorgullecer, ¿verdad? Lo hace que se queje, ¿sí? Claro, le pone todas las cargas pesadas para que no te levantes. No ponerle piedras a un salvavidas, jamás y nunca va a salvar la vida de nadie. Se va a hundir. Mientras más grande sea la carga, el objetivo, ¿sí? La carga que ponga, el Yesara, más pesado va a ser para la persona poder llevar. ¿Y cuando llega todo esto? A través de la tristeza. Por eso podemos sentir tristeza. De repente podemos ser culpables de enojarnos, ¿sí? Quejar, ok, pero entrar en razón, decir no, 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 ¿sí? No me trae ninguna solución eso, no me trae ninguna solución en yo enorgullecerme y ser que rebelde, ¿sí? No me trae ninguna solución en yo enojarme, no me trae ninguna solución en culpar, ni culparme ni culpar a nadie. No me trae ninguna solución en quejarme, en caer en depresión, en la desesperación. ¿Sí? No me trae ninguna solución. So, la tristeza no me trae ninguna solución. La mala inclinación que entra en acción después del fracaso es mucho peor que la anterior. Porque cuando el hombre fracasa, se quiebra su ego, es decir, que su sentimiento de yo, que es el producto imaginario de su ego, se hace añicos y le resulta muy difícil reconocer que el creador es que él es nada sin el creador. Y aunque lo más lógico que uno podría hacer después de fracasar es reconocer nuestra nulidad, ya que el fracaso sirve como de mil testigos, ¿sí? De todas maneras, le es muy difícil a la persona reconocerlo. ¿Por qué? La razón es que en el momento siguiente al fracaso, la mala inclinación es sumamente poderosa y el ego y el orgullo de la mala inclinación es sumamente poderoso y el ego y el orgullo de serán como Dios, que fueron lastimados, lo llevará al hombre a enorgullecerse aún más para regresar a su imaginario nivel de ser Dios. Eso es lo que pasaba con Paró. Paró, venían las plagas y inmediatamente mandaba a buscar a Hashem, a Moshe, para que Hashem no tuviera la plaga. En ese momento él entraba que en sufrimiento, en dolor, ¿sí? Era sufrimiento, ¿sí? Entraba ese sufrimiento, esa preocupación, ¿sí? Pero inmediatamente la plaga se iba también el sufrimiento, ¿sí? So, no cambiaba, no cambiaba, ¿sí? A veces la persona se hace como ya el sufrimiento para la persona es como algo que, como una esponja, a ver si lo puedo explicar, como una esponja que absorbe el sufrimiento y después que pasa todo, el sufrimiento se va y la persona se vuelve igual. Eso no hay cambio. So que la persona, ¿sí? Eh, ya está, es como, como un medicamento, vamos a poner también, como una persona que ya el medicamento no le hace nada, so que ya
absorbe, ¿sí? Eh, se vuelve no funcional, ¿sí? Pues, vamos a ver si me pude explicar. Si es que no tengo la palabra en la boca y no me acuerdo, no me sale, ¿sí? So, que ya el medicamento no le hace efecto, ¿sí? Ya no tiene función, ¿sí? Entonces, la persona sufre, pasó el sufrimiento y vuelve y se le olvida todo lo que vivió, ¿sí? Se le olvida el dolor que le trajo esa consecuencia, ¿sí? Esa mala actitud, ¿sí? Y ahora nos resulta posible entender mejor las palabras que vemos en nuestros sabios cuando dijeron que ni siquiera los justos pueden alcanzar el nivel espiritual que tienen aquellos que logran arrepentirse de sus malas acciones y volver al buen camino, ¿sí? Entonces, cuando la persona solamente se arrepiente por el dolor, por el sufrimiento, por las consecuencias, eso no tiene la misma fuerza, no tiene el mismo, no tiene la misma, eh, no tiene la misma resonancia, no tiene la misma eh, poder para cambiar mi acto, ¿sí? Cuando yo entiendo que el mal camino me lleva a ese fracaso y después de ese fracaso me lleva a sentirme enojado, culpable, quejoso, ¿verdad? Con depresión y desesperación, si sé que eso duele, que eso sí trae un sufrimiento, ¿sí? Ese sufrimiento debe de siempre que ese recuerdo, ese sufrimiento siempre debe de mantenerse con nosotros, porque si lo olvidamos, ¿sí? Vamos a volver a caer nuevamente en el mismo lugar. So, el sufrimiento sí es importante en nuestra vida, porque si no, vamos a seguir cayendo en el mismo lugar, en el mismo lugar. No es sentir el sufrimiento cada vez, sino recordar el dolor de esa consecuencia, ¿sí? El dolor que sentí, pero tendemos a olvidar y pasó ya el sufrimiento y volvemos, como pasó con Pablo. Y por eso cuando alguien se arrepiente sinceramente o corrige sus actos y reconoce que por sí mismo no tiene ningún valor, logra sentir su insignificancia todavía más que un perfecto justo que aunque llegó a sentir orgullo, tampoco llegó a sentir su nulidad de manera tan fuerte como aquel que cayó en el pecado y sintió el fracaso en carne propia, pero logró arrepentirse y volver al buen camino. ¿Sí? Pensamos que una persona que le es fácil hacer una amistad, ¿sí? Pensamos, decimos, que esa persona le es fácil hacer una amistad, va a recibir una bendición, ¿sí? Pero la persona que se le hace más difícil hacer una amistad y la cumple de la mejor manera posible, se esfuerza en poder cumplirla, recibe doble porción, ¿sí? Vamos a mirar el primogénito. ¿Por qué recibe doble porción? Hay muchas razones, ¿sí? Que podemos mencionar, que no quiero entrar directamente, ¿sí? Pero quiero entrar a una específica que podemos aprender. El primogénito es el Rosh, la cabeza de sus hermanos. So, el primogénito tiene que esforzarse a dar ¿qué? Mejor ejemplo a sus hermanos. Eso es lo que vemos con Rubén, ¿sí? Que no le supo dar un buen ejemplo a sus hermanos, ¿sí? Entonces, por eso
Cuando el primogénito se esfuerza, ¿sí? Recibe doble porción, ¿verdad? Cuando se esfuerza de dar, ¿verdad? Un buen ejemplo a sus hermanos, ¿sí? De toira, de moral, de educación, ¿sí? De comportamiento, de cualidades. Entonces el primogénito recibe doble porción, si no, la pierde, como pasó con Rubén, ¿sí? Entonces, mejor de la persona que se esfuerza en poder cumplir la misma de la mejor manera posible, recibe doble porción, porque se está esforzando, ¿sí? El justo recibe una sola porción. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto esfuerzo para él, ¿sí? Recibe la bendición de la misma en sí, ¿sí? Por eso la persona que se arrepiente sinceramente y corrige sus actos, recibe doble porción también, ¿sí? Bien, porque se esforzó, ¿sí? Se esforzó, trabajó, ¿sí? El hombre que logra superar la tendencia a caer en la tristeza y en la depresión se eleva a los más altos niveles espirituales, ¿sí? Esto lo vemos como con Caín. Vemos que Caín, si mejora sus actos, le dijo Hashem, te elevarás, ¿sí? Así como lo dice Bereshit Génesis 4:7. Así que es cierto que deberíamos haber superado, ¿verdad? Que deberías haber superado la tensión a sentirte orgulloso desde un comienzo, evitando así caer en el pecado. Muchas de nosotros, a veces nomás nos importa el qué dirán los demás de mí, el más de lo que dice Dios. ¿Sí? Muchas veces nos arrepentimos de nuestro comportamiento, pero no es porque me interese posiblemente Dios, o porque realmente Él es el mayor perjudicado, sino lo que me interesa es cómo yo me veo ante las personas. ¿Sí? So, me duele más o me afecta más, ¿sí? Me afecta mejor dicho, me afecta más la forma como la gente me ve que como Dios me ve. Y debe ir que tiene que ir al igual, ¿sí? Igual. Tenemos que tener una relación con las personas, pero también tenemos que tener una relación con Dios, ¿sí? Es como la persona que va a una fiesta, es pobre y gasta todo lo que tiene para comprar, le invitaron a una fiesta de gala, ¿sí? de importancia, y la persona gastó todo lo que tenía para comprar el mejor atuendo, el mejor perfume para ir. La persona va a la fiesta, pero sigue siendo la misma persona. No ha cambiado en nada. ¿Qué cambió? Nada. Lo que cambió fue su vestimenta. ¿Pero qué? No se arrepiente de su acto. ¿Cuál fue su acto? Su orgullo. No acepta que es pobre. ¿Sí? No acepta que es pobre. Eso no cambió en nada. Cuando cambiamos, nuestra vestimenta por fuera no es la que necesita cambiar. Es nuestro interior. Son nuestros actos. Son nuestras cualidades. ¿Sí? Y a veces nos afecta el dolor, el sufrimiento nos afecta más en los demás, en lo que miran los demás de mí, que lo que puede sentir Dios o lo que puede pensar Dios. ¿Sí? Entonces, Caín llevó, ¿verdad? Y quiso hacer una misión de hacer corbanón, pero llevó de lo peor. ¿Sí? Llevó de lo peor y guardó de lo mejor para él, por así.
¿sí? ¿Y cuál fue lo peor? Su orgullo. Posiblemente él estaba haciendo un corbanó para Dios, o posiblemente él estaba haciendo un corbanó para que la gente dijera que él era una persona justa. Pero ¿qué vale que las personas digan que no soy, que yo soy justo, cuando realmente no lo soy? No cambia nada eso. ¿Por qué aparentar algo que delante de los demás, cuando delante de Dios no lo soy? ¿Por qué querer vestir bien delante de una fiesta de gala? ¿Qué cambia? Sigo siendo pobre. Y más pobre me hice haber gastado en lo que no tenía que haber gastado. Pero vemos que ahora que ya caíste, le dice a Kadosh Baruj Hu, y la mala inclinación intenta arrastrarte hacia la tristeza, y quebraste emocional y quebrarte emocionalmente, ahora es el momento de esforzarte al máximo para mejorar tus actos y sin duda te elevarás todavía más que tu hermano Abel. Él quería posiblemente ser que delante de su hermano Abel ser la persona más justa, ¿sí? Pero era apariencia por fuera. Pero Abel no buscaba ser justo. Abel buscaba alegrar el corazón de Dios. Él no deseaba ser justo. Y por eso vemos que la mala inclinación ¿verdad? Hace que la persona caiga y después intenta como arrastrarla hacia la tristeza y quebrarla emocionalmente, haciéndola sentir todo lo que mencionamos anterior, ¿sí? Entonces después, ¿verdad? Ahora es el momento de esforzarnos al máximo para mejorar nuestros actos y nunca olvidar y no olvidar el dolor, el sufrimiento que se siente, ¿sí? Muchos también queremos salir de ese dolor, ese sufrimiento, pero no, ¿sí? Pero no quiere decir que nos queremos arrepentir, sino que queremos salir de ese dolor. Tan pronto se desaparece el dolor, volvemos al mal camino, Hasbe Shalom. Tenemos que recordar el sufrimiento, algo que nos cuesta porque no queremos sufrir, pero queremos sí sufrir, porque al no recordar las consecuencias que trae nuestros actos y el sufrimiento que causa, vamos a tener que siempre va como un círculo vicioso, así que Abel es un hombre justo, pero tú, Caín, lograrás el elevado nivel de aquel que se arrepiente de sus malos actos y regresa al buen camino. Abel, ¿sí? Era, ¿verdad? Él no se sentía justo, o no, no lo hacía por ser justo, pero Hashem dijo que era justo, ¿sí? Vemos claramente, Abel sabemos que era justo. Pero a cada grupo le está diciendo a Caín, ¿sí? Recibirás doble porción por lograr el elevado nivel de aquel que se arrepiente de sus malos actos y regresa al buen camino. El justo recibe una sola porción. Aquel que se arrepiente y mejora sus buenos caminos, ¿sí? Y controla su alma animal y busca la humildad y vive bajo la humildad. Como la persona que recibe un insulto y la mantiene con silencio, hay personas que dicen es difícil eso. Lo difícil es lo que trae doble porción. ¿Sí? Si a Kadosh Baruj Hu te nos diera cosas fáciles, claro que recibiríamos bendiciones a cada instante. Pero a Kadosh Baruj Hu no desea darnos una bendición, quiere darnos doble porción. Y por eso nos hace en ocasiones
la vida, el camino fuerte y difícil. ¿Sí? Para que aprendamos, ¿sí? El valor y el esfuerzo. ¿Sí? So, realmente, cuando una persona te insulta, es difícil guardar silencio. Pero es de sabio aquel que sabe que no decir nada, ¿sí? En la vida. Y dejar que Dios haga las cosas. Lo vemos con Moshe. No es de que la persona que yo le respondo, ¿sí? Me insultó y yo le respondo, ¿soy qué? No soy humilde. Y una persona humilde está muy lejos, Dios está muy lejos de la persona. Entonces, ¿cuál es lo mejor? ¿Prefiero ser humilde o prefiero ser ¿qué? Respondón y arrogante? ¿Sí? Recuerda que eso es lo que quiere Yesará, que caigas en el mal camino, que caigamos en el mal camino. ¿Sí? Y después, ay, le respondí. Y después empieza a culparme. Ay, ahora Dios se va a molestar. Hice esto, hice lo otro, y caigo en tristeza. ¿Sí? Eso es lo que quiere Yesará. ¿Sí? Él no quiere que le respondamos a la persona. Él quiere que nosotros nos hundamos. ¿Sí? Así que, cuídense mucho. Nos veremos más tarde con un nuevo shiur. Esta noche tendremos un shiur con favor Hashem. Se verás la Jave Sinja, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Leolam Bae, amén y amén. Shalom Aleichem. Hasta entonces.